A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. En un país que necesita inversiones pero convive con el crimen organizado, cambios abruptos de reglas y una ciudadanía cada vez más impaciente, ¿cómo se mide el riesgo político y qué oportunidades estratégicas aún existen en sectores claves como la electricidad? Hoy nos acompaña Pablo Morales Andrade, experto en Derecho Público y Regulación, fundador de Péndulo Estratégico y socio de Morales y Asociados. Con estudios en Alemania, California y España y una trayectoria que une derecho, análisis de entorno y estrategia empresarial, lo invitamos para entender qué está realmente en juego en nuestro país. Muchas gracias, Pablo, por acompañarme. Hola Marjorie, qué gusto con las personas que nos están viendo. Efectivamente, hace algún tiempo ya estamos trabajando combinando no solamente el área del derecho, litigio, sino también con esta idea mucho más amplia del manejo del riesgo político, y entonces básicamente conectamos a las empresas y su visión empresarial, digamos sus objetivos estratégicos, con una estrategia que es eminentemente comunicacional, pero con una arquitectura legal. Pablo, pero ¿cómo le explicamos a la audiencia qué es realmente el riesgo político? Bueno, cuando se van a hacer inversiones en el Ecuador, lo primero que la gente revisa es cuál es el riesgo país. Eso sería un diagnóstico general. Una tomografía es el riesgo político. Entonces, dependiendo cuál sea la industria en la que tú quieres impactar o donde tú quieres realizar la inversión, vas a tener que determinar cuáles son las comunidades que pueden ser afectadas, cuál es la normativa que puede cambiar, qué otros intereses hay, y toda esa, digamos, enjambre normativo, social y político, pues lo trasladamos a una matriz de riesgos y luego lo manejamos, digamos, lo controlamos a través de un agenciamiento más bien comunicacional y jurídico. Y que, si tuviéramos que explicarle, por ejemplo, a un CEO de una empresa internacional que quiere venir a Ecuador, ¿cómo tú de entrada le planteas el panorama del riesgo? Bueno, quien quiere venir a invertir en Ecuador ya sabe que pueden existir riesgos, sí, ¿no es cierto? Estuve en una conferencia hace no mucho tiempo y claro, los latinoamericanos decían, bueno, en Latinoamérica estamos en dificultades, ¿cómo hacemos? Y claro, el representante de una banca multilateral muy importante decía, pero bueno, revisen lo que está pasando en Europa, hay guerra, en Medio Oriente también, entonces la inestabilidad que tenemos es amplia en el mundo. Ahora, ¿cuáles son las cosas por las cuales apostar en Ecuador en este caso? La cantidad de recursos, somos tan vastiosa la cantidad de recursos que hay en Ecuador, que lo único que falta es tener una normativa clara, eficiente y que diga lo que tiene que decir, es decir, que no se maquillen desde una visión ideológica las cosas, ¿no? Tú comenzabas la entrevista hablando del sector eléctrico y claro, ese es uno de los sectores que ahorita, después de los cortes de 14 horas, para todos son una preocupación para todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? El día de ayer el presidente de la República, justamente a través de decreto, ha determinado que se transparentarán los costos de la electricidad, $600 millones que se tienen que transparentar. Eso es importantísimo, ¿ok? ¿Qué le significa eso a un inversionista? El inversionista tiene que entender, ok, en Ecuador se le paga muy bien a los trabajadores. ¿Dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en que es un país que te permite, primero está dolarizado y segundo te permite llevar adelante proyectos de gran envergadura que te permitan tener retornos importantes. Entonces, depende cuál sea el sector en el que quieran invertir. Si es el sector eléctrico, por ejemplo, hay oportunidades ahora mismo en el Ecuador, aunque con algunas trabas que ya en el tiempo se irán, esperamos, destrabando, como por ejemplo la constitucional. En Ecuador, la Constitución señala que solo el Estado puede intervenir en sectores estratégicos. Así es. Si es que no es del Estado, en su 100% a través de empresas públicas, puede también, dice, las empresas mixtas donde el Estado tenga el 51%. Pero excepcionalmente pueden participar las privadas. La excepción en un día de sol es un eclipse, es decir, ver un privado en un sector estratégico o un servicio público equivale a un eclipse de acuerdo a la Constitución.
Cuando se hizo la Constitución, eso ya era falso, digamos. No era excepcional, por ejemplo, en la telefonía celular que los privados participen. Sin embargo, la Constitución dice eso. En el sector petrolero, no era excepcional que participen los privados. Sin embargo, la Constitución dice eso. Y entonces, esas intenciones, ¿no es cierto? Ese constitucionalismo mágico que nos engatusó en el 2008 a los ecuatorianos, no terminó funcionando porque no corresponde a la realidad. Y esas trabas que son a veces constitucionales, a veces normativas, son las que nosotros analizamos desde una visión jurídica, comunicacional y política. ¿Qué te hizo dar ese paso? Es decir, tú eres abogado. ¿Qué variable te hizo pasar de ser abogado litigante a un estratega de entorno? Es decir, ¿qué te reveló a ti? ¿Qué episodio o qué caso te reveló a ti que el derecho no es suficiente? Bueno, el derecho es la herramienta esencial en el cual, digamos, todos nos comprendemos, ¿no es cierto? El pacto social está basado en normas. Hay un autor israelita, historiador, muy interesante que dice que nos basamos todos en historias, digamos, la humanidad se basa en historias. Y en esas historias hay 4 cosas que no existen y están creadas por las personas sobre las cuales nos permitimos que funcione la sociedad. La primera, Dios, ¿no es cierto? No es que es tangible, alguien les puede encontrar, ¿no es cierto? Es intangible, las personas han dicho aquí está o allá está en la infinidad de religiones. Lo mismo cuando hablas del dinero, ¿no es cierto? ¿Qué hace que un papel valga algo o una concha o el oro valga algo? Lo que nosotros decimos, los que contamos la historia decimos que tiene que contar. Lo mismo con el derecho. El derecho no existe, no es tangible, ¿no es cierto? Y las naciones tampoco existen, ¿no es cierto? No es como que uno se cruza un río y dice, mira, aquí claramente dice que es Colombia y no es Ecuador. No, son creaciones, ¿no es cierto? Y sobre estas creaciones o estas historias que se van contando, funcionamos. Y entonces el derecho es la base de cómo funcionamos, ¿no es cierto? Pero no es suficiente. No es suficiente contar la historia, sino entender qué es lo que está pasando y los hechos que subyacen y sobre los que se aplica el derecho. Ahí viene el análisis de riesgo político, que en mi caso, digamos, trabajé o sigo trabajando, ¿no? Muchos años en litigio de alta complejidad. Son litigios donde hay intereses muy estatales muy fuertes, intereses estatales muy fuertes. Y frente a esos intereses, claro, lo clave es entender no solamente cómo resolver el litigio, sino todos los demás intereses que existen para que no exista otro tipo de presiones, ¿no es cierto? Porque en la sociedad hay poder, ¿no es cierto? Y la república sirve para de alguna manera controlar el poder. Pues no controla sino solamente el poder constituido, y hay otros poderes fácticos alrededor. Y ese entendimiento, los poderes fácticos frente a la solución de un conflicto, nos movilizó a entender que no era suficiente solamente litigarlo, digamos, en los tribunales, sino también litigarlos en foros técnicos, litigarlos en otros espacios donde había la necesidad de crear esas verdades. Y esas verdades, pues, nace mucho de donde tú estás, de un espacio de comunicación. Así que creamos las narrativas, ¿verdad? Sí, el manejo de las narrativas, de los contenidos, de crear un repositorio de contenidos. Muchas veces la cuestión no es clara para las personas y tú puedes comenzar a comunicar y las mismas personas empoderarse de esos contenidos para defender una situación que es defendible, solo que es desconocida. Y eso le suma muy bien, obviamente, a las vías litigiosas y a otras vías de solución de conflictos. ¿Cómo convertimos todo este ruido también en redes sociales o en boletines, en una recomendación ejecutiva para un posible inversionista? Sí, es interesante lo que me dices. Nosotros hacemos resúmenes de 90 segundos en un voice note para el tomador de decisiones. Es decir, estudiamos semanas, tenemos analistas de datos que están informándose, que están sacando la data. Hacemos obviamente un due diligence legal, hacemos un due diligence político, de intereses, mapas de poder. Tenemos herramientas digitales para saber cuál es la conversación digital sobre ese tema, si tiene incidencia o no, obviamente cuáles son los actores, y sobre eso, sobre ese mapa, ¿no es cierto?, y sobre esa matriz de riesgo, comenzamos a tomar decisiones articuladas sobre los objetivos de ese empresario. Y luego, claro, lo resumimos, como tú bien dices, a 90 segundos de cuál es nuestro olfato y percepción basado en data, ¿no es cierto?, en data muy chiquita y crítica, y obviamente ahora acompañados de algo que cada vez funciona mejor, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo vivimos de la inteligencia artificial? Es decir, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial en materia del riesgo político que un equipo humano no pueda o pues no tenga suficiente tiempo para hacerlo?
Esa es la clave, el tiempo. ¿En cuánto tiempo se puede revisar la data? La cantidad de data que revisa, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial y otro tipo de herramientas. Nosotros hacemos, por ejemplo, una cuestión que se llama scrapping. Entonces entra un robot y comienza a jalar información que va a una base de datos. Y sobre esa base de datos, luego le metemos la inteligencia artificial para analizar, para encontrar dónde están los sesgos, cuáles son los puntos de conexión. Esa revisión nos toma ahora horas, cuando antes podía tomarnos semanas. Nos teníamos que hacer reuniones, teníamos que buscar la información. Ahora es mucho más fácil, ¿cierto? Sí, entonces la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, claro que en este caso cuenta con una curaduría especializada en comunicación, en derecho, en ciencias políticas, para entender bien, en análisis de datos, para entender bien cómo mejor utilizarla. Pero ¿estamos realmente listos, Pablo, para proteger nuestros datos críticos sin ahogar también la inversión? Es decir, al firmar memorandos de ciberseguridad con Emiratos Árabes o Israel, Ecuador también ha adquirido con esto compromisos estratégicos. ¿Estamos realmente listos? Ecuador tiene, normativamente hablando, una ley en el mejor estándar global, que es el GDPR europeo, ¿no es cierto? Y este estándar de regulación de datos pues está muy bien estructurado, tenemos una norma funcionando de manera estable, la creación de una superintendencia que está dando sus pequeños primeros pasos en la intención de la protección de datos. Pero claro, la tecnología y la inteligencia artificial están yendo en una velocidad casi que distópica y difícil de alcanzar. Entonces, lo importante ahí va a ser saber qué datos se pueden proteger, cuáles son los protocolos de protección, ¿no es cierto? Y finalmente, cuáles son los derechos que se van a cautelar ahí. Yo creo que el Ecuador, claro que sí, normativamente está listo, y dependiendo cuál sea el proyecto, yo creo que tecnológicamente estamos muy al alcance de tecnología de punta. La semana pasada, el Ecuador, esta noticia a mí me ha encantado, el Ecuador acaba de firmar a través de un convenio con CNT el servicio para la SENAE, ¿no es cierto?, para las aduanas, con la empresa de inteligencia artificial gubernamental más importante del mundo, que se llama Palantir. Entonces esas son noticias, digamos, entiendo yo de las noticias mundiales, que es muy complejo inclusive para departamentos de Estado americanos obtener espacio, digamos, para que Palantir te pueda generar la solución. Y alguna, pues, muy buena gestión del señor presidente nos ha permitido eso, que venga Palantir a Ecuador y se haga cargo, en este caso de las aduanas, en un módulo que cubre, me parece que 4 cosas, puertos, una torre de control, todo lo que es equipajes en aeropuertos, traspaso de personas, con un sistema tan potente que, digamos, Palantir está ahorita a cargo de la guerra de la OTAN, de la OTAN, digamos, la OTAN defendiendo a Ucrania versus a Rusia, para entender la magnitud de la empresa. Entonces, cuando tú me dices, ¿el Ecuador está listo? Claro que estamos listos, y está el presidente dando muestras muy, muy significativas de que tenemos la capacidad con ese liderazgo de acceder, en este caso gubernamentalmente, a herramientas de este nivel que son, pues, importantísimas. Es alentador escucharte, Pablo, pero ¿qué hay también del entorno más cercano, de nuestros vecinos? Porque la región está compitiendo por fondos verdes, fondos soberanos, y desde Colombia o Perú, pues los más cercanos, que corren históricamente en ciertas áreas, son más competitivos, van un poco más rápido que nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos imitar o qué podemos evitar de esas experiencias? A ver, claro, lo primero que tenemos que ver es con quién estamos compitiendo. Nosotros, lo que más necesita el Ecuador es inversión, porque la inversión significa proyectos significan trabajo, y trabajo significa más renta para el Estado, y obviamente la capacidad de, algo que lo oía el día de hoy a la ministra de Finanzas, de que el Estado pueda pagar sus cuentas de servicios básicos. Es que eso es lo mínimo, o sea, en la casa lo hacemos, el Estado lo tiene que hacer, y claro, en un plan que entiendo que tomará años, tratar de evacuar esas necesidades, y el día de ayer justo es lo que se ha hecho con este reglamento del sector eléctrico para eliminar el déficit tarifario. Es uno de los primeros pasos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para ser competitivos? Bueno, las normativas, para regresar un poco, para hablar de ese tema que me apasiona mucho, que es la electricidad. En el 96, el Ecuador tenía ya una normativa para el sector eléctrico de avanzada. En el 98, recién Europa logró todo eso que estaban pensándose las universidades, convertirlo en resoluciones. Y en el Ecuador en el 96 ya lo teníamos en ley. Sin embargo, no funcionó. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos mejora normativa, que vemos que está viniendo, pero necesitamos capacidad de gestión, decisión política, entereza. Necesitamos desideologizar el Estado para pasar a un espacio de transparencia. Entonces,
Creo que el Ecuador efectivamente es un espacio de oportunidades. Competimos a veces, yo pienso, hasta en conjunto con nuestros países vecinos. Nosotros, por ejemplo, pienso yo que Ecuador básicamente es una boutique de donde las cosas se pueden hacer bien. Puedes producir sosteniblemente. Hay un gran incentivo. El Ecuador, por ejemplo, ha sido el único país en el mundo que ha decidido dejar de explotar petróleo a favor de la naturaleza. ¿Cómo eso le conviertes en acceso a ingresos? En el gobierno del presidente Lasso hubo un swap de deuda histórico en el mundo, ¿no es cierto? Donde me parece que el swap es alrededor de 600 millones que se lograron canjear a cambio de justamente que el Estado cumpla con unos objetivos ambientales. Entonces, oportunidades del Ecuador no solo que las tiene, sino que ha demostrado que las puede tomar. Necesitamos seguir en esa senda, que dejen de ser como dicen los americanos, ese cherry picking, como solo por aquí veo unos lunares, sino que sea esa la regla general. Pero tenemos oportunidades, el país es megadiverso, tiene muchos recursos energéticos, naturales. Lo que necesitamos es que se tomen las decisiones para que eso suceda. Tú hablas mucho de un concepto como responsabilidad compartida, es decir, insistes en una triada: empresas valientes, un Estado confiable, y por supuesto, el tercer elemento, la ciudadanía vigilante. En esta triada, ¿quién tiene que dar el primer paso? ¿Quién tiene esta primera responsabilidad para romper esta desconfianza? Sin duda el Estado. Sin duda el Estado es el que tiene que tomar el primer paso. ¿Cómo? Potizando la cancha, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a jugar? El Estado tiene que decir, miren, este es el marco normativo, estas son las garantías que yo voy a darles estabilidad a 10, 15 años, Perú lo ha hecho, ¿no es cierto? Argentina lo ha hecho, es decir, hay capacidad de copiar las mejores prácticas globales. Ecuador mismo en su momento intentó hacer algo, es decir, hay que ver qué cosas han funcionado bien en Ecuador. Eso es lo primero, el Estado diciendo, mire, estas son las reglas claras, juguemos. Lo siguiente, obviamente necesitamos el dinero. Y el dinero viene de la inversión privada. La inversión privada viene, ¿no es cierto?, sobre la lógica de estos fondos que pueden servir, ya sean para llevar adelante proyectos con recursos naturales o proyectos agrícolas o proyectos de sostenibilidad, donde el Ecuador es muy sexy, ¿no es cierto? Se pueden hablar de proyectos ambientales a través de los cuales, por ejemplo, se puede conseguir financiamiento de bonos de carbono. Es decir, hay mucho que contar en Ecuador, es maravilloso el país. Ahora, una vez que está alineado el Estado con el sector público, la clave ahí es la transparencia. La transparencia es la clave para que la sociedad civil sepa qué exactamente está pasando. Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, el Ecuador acaba de firmar, o vemos la noticia, acaba de firmar un contrato con alguien, tú deberías poder googlear, poner enter y que te salga el contrato. De acuerdo. Son normas básicas de transparencia. ¿Qué más debería poder la sociedad organizada o sin organizar hacer? Porque ahora en el mundo la lógica de la desconcentración en el control es la regla. Entonces, si todos los funcionarios públicos, por ejemplo, tuvieran un LinkedIn donde digan exactamente dónde han trabajado y con quién han trabajado, el nivel de transparencia de cualquier nexo empresarial anterior y posterior se perdería, ¿no es cierto? Que es lo que se conoce muy bien como las puertas giratorias, esos revolving doors que hacen que el regulador luego quiere estar con el regulado y demás. Esa transparencia son dos cosas simples que te digo, que a la sociedad civil le permitiría saber exactamente qué está pasando y cómo se están ejecutando los contratos y quién está a cargo de la gestión pública. Y gratis, son gratis. O sea, no son complejas. Y así, bueno, hay una infinidad de herramientas que puede usar el Estado para permitir que la sociedad se organice, ¿no es cierto? En Ecuador existe este invento que no funciona, pero que por el momento permitiría a la sociedad civil también organizarse para hacer veedurías ciudadanas, como es el Consejo de Participación. Uno se puede registrar, yo lo he hecho, soy cofundador de un laboratorio cívico y hemos hecho el seguimiento de política pública a través de estas veedurías ciudadanas. Claro, tenemos que trabajar con las herramientas disponibles, por supuesto, perfeccionándolas, pero tenemos herramientas. Hay herramientas, pero el Estado necesita empoderar, digamos. Los barrios, hay muchos lugares donde los barrios están organizados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Imbabura, en Cotopaxi, los barrios, las comunidades están organizadas. Los niveles de delincuencia son bajísimos. Versus en otros lugares donde estamos distanciados entre vecinos, familiares y demás, no entendemos bien lo que le está pasando al barrio, a la comunidad. El resultado es mayor delincuencia. Esas son una de las primeras cosas, por ejemplo, pensando en qué es lo que está pensando. Número uno, todos los días en la mesa de los servidores públicos es cómo reducir la delincuencia y obviamente la violencia en el país. ¿Por qué? Porque los resultados son sobre todas las líneas, ¿no es cierto? ¿Cómo tú vas a revisar, digamos, la transparencia de un contrato eléctrico, digamos, para repetir otra vez?
porque hoy justo veía la noticia de que algún amigo de Norero estaba dentro de algún contrato de electricidad o algo así. Entonces digo, mira, te puedes jugar la vida buscando transparencia a favor del Estado. Entonces, no es suficiente que lo hagan los ciudadanos. Se necesita el apoyo estatal y obviamente institucional para muchas de estas prácticas, de estos espacios. Y aprovecho que has hablado ya del tema energético, otro tema que conoces muy bien. Justo hemos tenido noticias en estos días, ¿verdad? Es realmente una oportunidad porque pues tenemos desde obsolescencias, sabotajes, cambios climáticos, es decir, tenemos muchas externalidades, ¿verdad?, en esto, y los ciudadanos pues lamentablemente también no tienen confianza. Hemos hablado mucho de la confianza en la entrevista, pero ¿cuál es el mapa de oportunidades que se presentan para Ecuador en este momento? Bueno, el Ecuador tiene muchas oportunidades. En el sector eléctrico y energético. En el sector eléctrico, bueno, lo primero es establecer normativa, que entiendo que está por salir, normativa que permita que los privados hagan inversiones en sus privadas, ¿no es cierto?, sin regulación que dificulte las cosas. Digamos, ahora mismo tengo una hacienda que una zona es de impacto ambiental, ¿no es cierto?, donde no puedo hacer nada, pero posiblemente podría poner molinos eólicos, dependiendo de dónde estoy, o paneles solares. Cuando se termine el contrato de título habilitante ahora, tienes que volverle a entregar los equipos y la tierra al Estado. Entonces mucha gente dice, pues no me meto en eso porque ¿qué tengo yo que ver con el Estado? Yo lo que le quiero es vender energía. Eso hay que transparentar. Tiene que haber un verdadero normativa. mercado de energía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde, digamos, en el mundo ya se ha visto, ¿no es cierto? ¿Dónde puede haber competencia en la generación de electricidad? La termoenergía te cuesta 22, 25 centavos, la energía, las renovables no convencionales pueden costarte entre 8 hasta 9 centavos, la geotermia 13 centavos. Tú inviertes, te llevas el riesgo, ¿no es cierto? Y el mercado te compra y tú asumes ese riesgo sobre la lógica de que el mercado va a necesitar, bueno, todos los años crece y va a necesitar la energía que vas a invertir. En el Ecuador por el momento ni siquiera puede haber realmente inversiones eléctricas. ¿Por qué? Porque como no hay mercado, el Estado ya te asegura la compra de la energía que tú generas. Entonces, riesgo cero, pues, ¿no es cierto? Entonces eso ya no es un negocio de riesgo, no es una inversión, sino más bien es un negocio financiero. El banco te presta la plata porque sabe que le va a pagar en cierto tiempo. Y lo que se traslada más bien a un riesgo de construcción normativo y riesgo político al 100%. El único riesgo es que el Estado incumpla. No hay más riesgos, porque el sistema da para el pago. Plata en el mundo es lo que más hay para inversión. Peor si es que está un Estado asegurándote el pago. Y más aún si es en un tema sexy, ¿no es cierto? Energía renovable. Esa plata hay. Lo que no hay ahora mismo es una normativa que esperamos salga muy pronto, que le haga más fácil a los privados acelerar estas inversiones. Pero las oportunidades en Ecuador están dadas porque hay recurso, hay inteligencia, hay capacidades técnicas y eso nos va a permitir, yo creo que en el corto o mediano plazo, que el Ecuador logre retomar una senda donde los privados también puedan invertir, donde exista iniciativa que no sea solamente estatal. Pablo, si tuviéramos que hablar, bueno, de las reglas del juego, pues son muchas, pero si tuvieras que reescribir una sola regla del juego en Ecuador para mañana en la mañana, digamos, para cambiar esto, ¿cuál sería? Eliminaría la excepcionalidad en la Constitución. La Constitución pide que sean excepcionales, ya dije yo, que un privado te dé telefonía celular, según la Constitución, equivale a un eclipse en un día soleado. No es verdad, hay que eliminar las cosas que no son verdad, es la norma más importante del país. Una analogía muy bonita, poética. Me gustaría, Pablo, estamos por terminar, que nos dejes con una frase final, con la idea de poder decirle a la audiencia cómo ves al Ecuador en 5 años. Es decir, si tuvieras que usar una frase, decir, en 5 años, ¿el riesgo político en el Ecuador será? ¿Qué dirías, Pablo? Y muchas gracias. Gracias, Marjorie. No, en 5 años el riesgo político en Ecuador será manejado inteligentemente. Las empresas que quieran ser exitosas van a utilizar herramientas que les permitan asimilar y entender ese riesgo político, acompañadas además de no solo las empresas, sino que el país mismo tiene que entender cómo se controla y maneja las narrativas que generan además ese riesgo, que ahora mismo, digamos, el país quiere sacar bonos para obtener nueva deuda y el riesgo
le juega en contra, hace que sean más caros, más difícil obtener esa deuda. Entonces el riesgo nos juega a favor o en contra a todos. Así que bueno, en 5 años espero que todos estemos manejando de manera más técnica el riesgo político. Muchas gracias, Pablo. Amigas y amigos, el riesgo político no se elimina, se gestiona. Y en medio de la incertidumbre, la estrategia puede marcar la diferencia entre un país rezagado o uno competitivo. Gracias a Pablo por ayudarnos a entender con rigurosidad dónde estamos parados y hacia dónde podríamos ir si tomamos las decisiones con visión y de forma correcta. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana. Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.